El adolescente de 17 años que mató al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. 6 disparos resonaron en el Festival de las Velas de Uruapan la noche del 1 de noviembre de 2025, convirtiendo la celebración del Día de Muertos en una escena de crimen. Carlos Alberto Manso Rodríguez, el alcalde conocido como el alcalde del sombrero que prometía limpiar su ciudad del crimen organizado, yacía mortalmente herido en el suelo. Minutos antes había estado sonriente entre la multitud, acompañado de sus hijos y su equipo de seguridad. Ahora, entre el aroma a cempasúchil y el resplandor de las velas, comenzaba una investigación que buscaría descifrar la verdad detrás del asesinato que conmocionó a México. Víctor Manuel Ubaldo Vidales tenía 17 años y era originario de Paracho, Michoacán, un pueblo con tradición artesanal pero golpeado por la pobreza y la violencia. Comenzó a consumir metanfetamina a muy corta edad, influenciado por un entorno familiar marcado por la desintegración y la falta de oportunidades, condiciones que lo hacían vulnerable al reclutamiento por parte de grupos criminales. Por ello, el adolescente habría sido reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que ha extendido su influencia en la región. Mediante presión o manipulación, fue convencido de atacar a Carlos Manso debido a que éste estaba en contra del crimen organizado y lo enfrentaba abiertamente. Para castigar, inclusive con pena de muerte, a quien comete ese tipo de situaciones. Yo no puedo decir, como pasa en muchos municipios, nos mataron a un policía, súmalo a la estadística. Carlos Alberto Manso Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en México y desde joven mostró interés por los asuntos públicos, influenciado por el activismo social de su padre, Juan Manso Ceja, en la misma Uruapan. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el prestigioso Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Su personalidad, descrita como frontal y valiente, se forjó en sus inicios en el activismo social y medioambiental, con un paso temprano por el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, partido que abandonó en 2015 para buscar una trayectoria independiente. Antes de llegar a la política electoral, se desempeñó como auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán entre 2017 y 2018. Su sueño de cambiar la política local lo llevó a la Cámara de Diputados Federal, donde sirvió como representante por el Distrito 9 de Michoacán de 2021 a 2024. Para las elecciones de 2024, dio un paso audaz, se lanzó como candidato independiente a la presidencia municipal de Uruapan. Bajo el lema Uruapan libre e independiente, su mensaje contra la inseguridad caló en una población cansada de la violencia. Consiguió una victoria histórica con 95,000 votos, convirtiéndose en el primer alcalde independiente del municipio. Su promesa inquebrantable de enfrentar al crimen organizado lo haría conocido a nivel nacional y, trágicamente, lo pondría en el punto de mira. Esa tarde del sábado, 1 de noviembre, el ambiente en el centro histórico de Uruapan era de fiesta. El Festival de las Velas había transformado las calles en un mosaico de luces y sombras, con miles de velas encendidas y flores de cempasúchil creando un escenario solemne y vibrante. Centenares de personas, entre habitantes locales y turistas, algunos con disfraces y el rostro pintado, deambulaban por el lugar disfrutando del espectáculo. Entre la multitud se encontraba el alcalde Carlos Manso, inmerso en la celebración junto a sus hijos, miembros de su equipo y sus 2 escoltas de la Guardia Nacional. En un ambiente familiar y festivo, el alcalde había decidido no portar chaleco antibalas. Víctor acudió al evento para atacar a Carlos Manso. Para ello, estuvo vigilando sus pasos y esperando el momento perfecto para actuar, pasando muy cerca de él sin que se diera cuenta. Cuando vio la oportunidad, disparó, y el alcalde recibió 7 impactos de bala, uno de ellos mortal en el tórax, y murió poco después en el hospital. En medio del caos, los escoltas del alcalde respondieron al ataque y abatieron a Víctor Manuel Ubaldo. Los primeros hallazgos forenses fueron concretos. En el lugar se decomisaron 7 casquillos percutidos de bala y se aseguró una pistola de calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada en el atentado. Uno de los misterios iniciales giró en torno a la identidad del agresor abatido. El fiscal Torres Piña reportó que no portaba identificación, por lo que se iniciaron los trámites para su identificación mediante huellas dactilares o registros dentales.
Las 2 personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales. El Gabinete de Seguridad Federal emitió un comunicado confirmando los hechos y declarando que este crimen no quedará impune. Ante el magnicidio, las autoridades estatales y federales activaron de inmediato un operativo de contención. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán anunció el reforzamiento de la vigilancia en todo el municipio. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, se trasladó a la zona para coordinar las acciones entre la Guardia Civil, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las dependencias estatales. Se estableció un operativo permanente con patrullajes reforzados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el vil asesinato y confirmó que Manso contaba con protección federal. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, también condenó el ataque y aseguró que todas las instancias de seguridad trabajaban de manera coordinada. El asesinato de Carlos Manso no puede entenderse como un evento aislado. Fue el punto culminante de una serie de advertencias públicas y conflictos que el alcalde había tenido en los meses previos. Su estrategia de seguridad se basaba en la confrontación directa con los grupos criminales que operan en Uruapan, entre los que se identifican al Cártel Jalisco Nueva Generación, los Bahiagres, los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos y los Blancos de Troya. Manso se había declarado a favor de la cero tolerancia, llegando a pedir armas de alto calibre para sus policías y anunciando recompensas para oficiales que abatieran a sicarios. En agosto de 2025, tras la captura de un presunto líder del CJNG, Manso activó una alerta de código rojo en el municipio e hizo un llamado a las fuerzas federales. En una entrevía en septiembre, dirigió una llamada de auxilio directa al secretario de Seguridad Federal. Sus declaraciones reflejaban el peligro que percibía: no puede haber abrazos para los delincuentes debe de haber contundencia cuando atentan contra la gente inocente. El alcalde también había denunciado colusión entre algunas autoridades y las organizaciones delictivas. Un año antes, el periodista local Mauricio Cruz Solís fue asesinado a tiros minutos después de haber entrevistado en vivo al propio Carlos Manso. En los días siguientes al crimen, la investigación judicial continuó su curso. Las 2 personas detenidas en el lugar de los hechos fueron sometidas a proceso legal, mientras las autoridades trabajaban en la identificación del agresor abatido. La resolución completa del caso, que lograra esclarecer todos los detalles del ataque y desentrañar una posible red intelectual detrás de los sicarios materiales, permanece en proceso. La muerte de Manso se inscribe en la larga lista de asesinatos de alcaldes en México, donde a menudo los autores materiales son capturados pero los intelectuales permanecen en las sombras. El impacto del asesinato de Carlos Manso trasciende el hecho violento en sí mismo. Para su familia, especialmente para sus hijos que lo acompañaban esa noche y fueron testigos directos de la tragedia, el suceso deja una herida imborrable. Para la sociedad de Uruapan, su muerte representa un golpe devastador a la esperanza depositada en el cambio político. Su victoria como candidato independiente era vista como una ruptura con el sistema tradicional y una oportunidad real para combatir la inseguridad. Su asesinato no solo acabó con esa esperanza, sino que envió un mensaje aterrador sobre los límites del poder civil frente al crimen organizado. La memoria colectiva recordará a Carlos Manso como un símbolo contradictorio, la valentía de un hombre que se atrevió a desafiar abiertamente a las fuerzas que aterrorizan su tierra, y al mismo tiempo un trágico recordatorio del precio mortal que esa lucha puede conllevar en México. Su figura se convierte en un parteaguas en la historia reciente de Uruapan, un punto de inflexión que expuso la profundidad de la crisis de seguridad y la vulnerabilidad de quienes deciden plantar cara sin concesiones a la violencia. Quien ordenó el asesinato de Carlos Manso, el alcalde del sombrero que desafió al crimen organizado en Uruapan. Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo